Buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros. Primero, bueno, agradecer a todos los equipos de logística, de protocolo, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del Ministerio para las Relaciones Exteriores, del Instituto Simón Bolívar, de la Red Intelectual en Defensa de la Humanidad. Un especial reconocimiento a la viceministra Mari Penyam, que ha estado, bueno, al frente de toda la producción de este evento. Le damos la bienvenida a las compañeras y los compañeros que llegaron ayer, en la tarde-noche. Saludamos a Dan Cohen, hermano, Adrián, que estaba aquí hace un momentito, ya viene. Vamos a comenzar. Esto todavía no estamos transmitiendo, ¿verdad? Ok. Vamos a explicar la metodología de hoy. En este momento hay un grupo que está realizándose unas pruebas PCR que son requisitos para poder salir del país, sobre todo los que viajan mañana. Entonces, tenemos las 3 mesas que están pendientes de ayer. Vamos a comenzar esas mesas. Todo se está transmitiendo a través de www.culturavenezuela.com. Todo se transmitió ayer y además está quedando grabado en la web de la FILBEN, de la Feria Internacional del Libro, que nos está prestando el apoyo de la transmisión streaming. Un saludo también a los compañeros de audio, sonido. Excelente trabajo, muchachos. Cámaras. Entonces, vamos a comenzar la mesa 1. En este momento, que la va a coordinar compañero Carlos Ron, quien es viceministro para América del Norte y además dirige el Instituto Simón Bolívar. Vamos con el tema de pandemia. Va a estar hoy, tenemos una invitación que nos hizo llegar el presidente para acompañarlo a media tarde en el cierre de la marcha, en el acto oficial con motivo del 4 de febrero. Nos extiende esa invitación, entonces vamos a ir alrededor de las 2 o 3 de la tarde, vamos a ir a acompañarlo, a acompañar al presidente, a acompañar al pueblo de Venezuela, a los héroes del 4 de febrero que van a estar allí también. Y es un acto de masas al aire libre, en un lugar que luego les comentaré. Estemos atentos a las indicaciones de protocolo para ir para allá. Hoy la dinámica va a ser, como tenemos poco tiempo, vamos a acelerar la dinámica. Vamos a comenzar ya, porque ya son las 10:23. La idea es que estemos 1 hora con cada tema, con cada de estas mesas. Y a medida que se vayan incorporando las compañeras, las y los compañeros, iremos incorporando, completando la mesa principal, el presidium. Les recuerdo que... otra cosa. Bueno, nosotros vamos a elaborar un libro. Se les mandó la invitación. Cada participante debe enviar su artículo de 3 páginas, ¿no? Con estos temas, el tema de su interés. Este libro va a ser publicado el 13 de abril de este año 2022. Entonces, abrimos la recepción de los artículos hasta el 11 de febrero, es decir, hasta el viernes que viene. Tenemos una semana para volver y escribir y enviar. Y para que nosotros tengamos tiempo de hacer la recopilación, la curaduría, la edición, la puesta en página del material. Con la aspiración que sea el primer libro con suficiente pertinencia y potencia para que sea un aporte concreto, una herramienta de este espacio, de ustedes, de la red, del Instituto Simón Bolívar, del Instituto Hugo Chávez, para este momento, pues, este momento de la humanidad tan crucial, que sirva de pista, que nos ayude a sobrepasar este tramo que queda de pandemia, que aún no sabemos, que es incierto, no sabemos cuánto va a durar. Sobre el campo de la comunicación, sobre el tema económico y sobre el tema sanitario, básicamente. Pero siempre al servicio de las luchas populares, de las luchas sociales, que es,
bueno, nuestro motor, nuestra razón de ser y por lo cual dedicamos las 24 horas del día las y los defensores de la humanidad en el mundo entero. Adicionalmente, se está activando un equipo para la relatoría en la oficina que está allá enfrente. Les instalamos allí una mesa, una computadora, una pantalla y les vamos a colocar el audio de todo lo que está pasando acá para que ellos vayan tomando notas en simultáneo. De manera que podamos tener un documento lo más avanzado posible hacia la 1 o 2 de la tarde, que leeríamos aquí antes de salir. Sería una primera declaración. Y es probable que la entreguemos al presidente y que escojamos alguna y uno de nosotros o nosotras para leerlo. Eso no está planteado todavía, pero preparémonos para ese escenario que es probable. Sin más, aquí vamos a tener un video. Aquí estaría faltando AMSAT en este momento. Cuando llegue AMSAT, yo le explico todo esto y lo incorporamos. Y bueno, sin más, los dejo entonces con Carlos Royo. Carlos va a coordinar esta primera hora, luego me sumo yo para el tema de comunicación y pues le digo a Paula Clashco que nos ayude con la última mesa que tiene que ver con Poder Popular. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá, compañeras y compañeros. Arrancamos con el video. Sí, primero vamos con el video, ¿no? Tú abres video. Exacto. Sí, muy buenos días. Compañeros, compañeras, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy, Día de la Dignidad, 4 de febrero. Es un orgullo para nosotros en nombre del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, así como de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, el Instituto Hugo Chávez, por supuesto los Ministerios de Cultura y la Cancillería, de darle la bienvenida a nuestro país, darle la bienvenida a que estén aquí con nosotros en este importante debate. Nos convoca en este momento la temática el mundo intrapandemia, con la aspiración a que podamos hablar sobre la tragedia global que ha significado la pandemia, que nos obliga a reflexionar, tomar acciones frente a las enormes deficiencias del sistema capitalista, su viabilidad para garantizar la supervivencia de la humanidad. Como yo quisiera, digamos, para dar una apertura y un poco generar algunas ideas para nuestra conversación, nuestro debate, queríamos hoy, primero que nada, hacer esa reflexión necesaria que no queremos dejar al lado, que es la reflexión del día en que nos convoca, este 4 de febrero, los 30 años de esa rebelión tan importante ha sido para Venezuela, seguro para América Latina y para el mundo también. Estamos aquí porque hace 30 años un grupo de jóvenes militares se rebelaron contra aquello que se decía que era el modelo definitivo de la vida, de la historia, de todo lo que podríamos hacer. Ya bastante de los compañeros ayer reflexionaron sobre eso, sobre ese mito del fin de la historia y cómo aquí se reivindicó la ideología, el derecho a nuestra ideología, a volver a nuestras raíces. Yo creo que es importante en el contexto en el que estamos, 30 años después de esa rebelión, incluso después de todos los años que hemos estado construyendo esta revolución bolivariana, después de ese ciclo o esa ola de gobiernos de izquierda, progresistas, de avanzada, digamos, que hemos visto a lo largo de nuestro continente y de otras cosas que han pasado en el mundo, que es importante que nosotros sigamos llamando las cosas por su nombre y nosotros sigamos identificando quiénes son los enemigos de estos procesos populares y que sigamos recordando, por lo menos en una fecha como hoy, que esta rebelión del 4 de febrero fue una rebelión contra el neoliberalismo, contra un sistema que todavía seguimos y estamos en lucha fielmente contra ese sistema. A pocos días del 4 de febrero del 92, el comandante Chávez, dando una entrevista, nos había dicho, y cito, ¿no? El modelo capitalista neoliberal occidental clásico tampoco nos ha conducido por los caminos de la felicidad y del desarrollo. Por eso insistimos en presentar nuestro proyecto con el nombre de Proyecto Quinta República, obedeciendo eso al contexto histórico de Venezuela, los procesos
históricos nuestros, era la conformación de una quinta república, hacemos el esfuerzo de seguirlo enraizando con hacemos el esfuerzo de seguirlo enraizando con el viejo proyecto, que no es viejo. 200 años no es nada en la historia de un pueblo. El proyecto del poder moral bolivariano de una república, del hombre republicano con una educación al servicio del colectivo, según el pensamiento de Simón Rodríguez, o como decía Zamora, tierra y hombres libres, elecciones populares. Es un proyecto democrático, revolucionario, o como decía Bolívar, moral y luces, los polos de una república. Esas ideas no pierden vigencia, al contrario, en este momento están adquiriendo una grande y nueva vigencia. Yo creo que mientras reflexionamos a partir de esa historia, que todavía nosotros estamos combatiendo ese modelo. Si bien en Venezuela logramos algunos avances, ha sido una lucha de 30 años, una lucha constante contra ese modelo. Fíjense, ese día del 4 de febrero, yo quería también reivindicar y traer un poco compartir con ustedes que hubo una reacción importante. Por supuesto, el gobierno de turno convoca una sesión en el Congreso con un poco esa lógica de defender la democracia que decía estaba amenazada, aunque en realidad la gran amenaza a la democracia es la implementación del programa neoliberal. Pero ellos convocan al Congreso Nacional a hablar de cómo podrían defender la democracia. Y allí nuestro maestro, querido compañero Aristóbulo Estúriz, que ya no está con nosotros, hace una intervención que también quería mencionarla aquí. En el momento en que se plantea la democracia, que hay que defender la democracia, por la democracia sin violencia, Aristóbulo dice, nosotros concebimos una democracia sin violencia, pero para que la democracia no tenga violencia, tiene que garantizar la justicia social, tiene que garantizar los derechos. Y aquí todo el mundo coincide y todos aplaudieron al fiscal general de la República cuando dijo que no se respetaban los derechos humanos. Todas las fracciones declararon coincidiendo con el fiscal y entonces, en un país donde su poder soberano, su órgano que legisla, coincide con el fiscal general de la República en que este país no se respetan los derechos humanos, no va a pasar nada. Yo traigo esa pregunta que hace Aristóbulo porque hoy en día la pandemia nos ha hecho ver la crisis, cómo este modelo está en una crisis tan grande que ya no tiene solución dentro del propio modelo, ya no tiene vías para salvar al mundo y hay un descaro tan grande por parte de los que dominan este sistema, como los llaman los señores de Davos, que son los que están en el Foro Económico Mundial, donde ellos están haciendo una propuesta ahora de que la solución, reconocen que hay un gran problema, que es la desigualdad social que existe, y la solución es que tenemos que hacer que el capitalismo sea más inclusivo. La desigualdad social no es el problema, es un síntoma. El problema es ese modelo. El problema es el modelo de Davos y de todos los que apoyan ese sistema. La forma en que el modelo capitalista reaccionó ante la pandemia ha producido la reacción económica, la recesión económica más profunda desde la Gran Depresión. Según la FAO, 2.370 millones de personas hoy pasan hambre. Eso es aproximadamente 1 en cada 3 personas en el mundo pasan hambre. A partir incluso del que se ha acentuado con la pandemia. Cientos de millones de personas han estado cayendo en pobreza absoluta ante el impacto. Oxfam sacó un informe hace algunos días también que aproximadamente las 10 personas más ricas que concentran la riqueza en el mundo han aumentado su riqueza por lo menos en $7.000 millones en lo que va de pandemia. El estatus de 99% de la población mundial ha caído su estatus y su ingreso. Entonces, es urgente que nosotros cuestionemos, de verdad, ese sistema de Davos. Es urgente que nosotros nos pongamos a debatir sobre esos efectos que está teniendo ese sistema sobre nuestro planeta
sobre la salud del planeta, sobre la salud de la humanidad. En Davos hacen diagnósticos parcializados, segmentados sobre la crisis, para indicar que el problema es la distribución, o que el problema son las patentes, o que el problema es la deuda, pero nadie se pronuncia en cuanto a que el problema es el conjunto de todas estas cosas al mismo tiempo. En Davos se vio hace algunos días magnates como Mark Benioff de Salesforce, una empresa de estas de tecnología en Silicon Valley, diciendo que los verdaderos héroes de la pandemia son los presidentes de las corporaciones, porque ellos son los que han colocado sus finanzas y sus esfuerzos para producir, para comprar los equipos médicos de la salud, como que si ellos nos están dando de su gran bondad respuestas a la humanidad. Cuando en verdad el gran problema es que esa riqueza que ellos han construido a base del trabajo de toda la clase trabajadora del mundo, esa riqueza no hay impuestos sobre esa riqueza, que es lo que quizás nos podría ayudar en todo el mundo a construir unos sistemas de salud de Estado que sean accesibles a toda la población, que promuevan una justa distribución. En fin, nosotros a mediados del año pasado, el Instituto Simón Bolívar, junto con la Secretaría Ejecutiva del ALBA, junto con otros 25 institutos alrededor del mundo, construíamos un proyecto, diseñamos un plan para salvar el planeta, que son un conjunto de propuestas que nosotros hemos publicado, queremos que se debatan y que por supuesto no son definitivas, hay mucho que se puede hacer a partir de esa discusión. Pero allí nosotros señalábamos que hay en esta pandemia hemos identificado 3 tipos de apartheid que son importantes que nosotros veamos y discutamos. Hay un apartheid monetario. La deuda externa de los países en desarrollo supera ahorita los 11 billones de dólares y se prevé que los pagos del servicio de la deuda asciendan a casi 4 billones a finales de 2021. Para 2020, 64 países gastaron más en el servicio de la deuda que en sus sistemas de salud. La respuesta del sistema, que es la respuesta del Fondo Monetario, es proponer que los estados pidan más dinero y aumentar así su deuda, aumentar así su dependencia y fragilizar más su respuesta en nivel de salud. Nosotros enunciamos en ese documento también un apartheid médico, y ese quizás es uno de los que se ha hecho más evidente en los últimos años, o en los últimos meses, diría. La propia OMS nos advierte que el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico, producto del nacionalismo de vacunas y su acaparamiento. Nosotros hemos denunciado, por ejemplo, cómo Canadá ha acumulado más de 5 vacunas por habitante, mientras tenemos todavía países en el África subsahariana que pueden llegar a 2023 sin haber pasado por una primera ronda de vacunación. Aquí en Venezuela, en particular, el tema de las vacunas, nosotros lo hemos sufrido porque además se ha hecho un uso político del tema. Y aquí se ha querido fragilizar a este gobierno, se ha querido derrocar a este gobierno mediante la presión de no dejarnos adquirir vacunas. Nosotros tuvimos bloqueadas, como ustedes bien saben, nosotros tuvimos bloqueadas las cuentas que eran las que nos deberían permitir el acceso dentro del espacio COVAX para adquirir las vacunas. Estuvimos a punto de hacer un pago. Cuando llegamos al 90% ya de los fondos para el pago, se bloquearon las cuentas, sin ninguna otra razón que no fuera la desestabilización del país. Finalmente, bueno, por distintas presiones y por distintas maniobras que hemos hecho nosotros como gobierno y que nuestro pueblo ha resistido, y hay que decirlo, por la gran solidaridad de países como Cuba, de países como Rusia, China, Turquía, India, Irán, como han sido solidarios con Venezuela, con los mismos mecanismos de la OMS, es que nosotros logramos tener acceso a vacunas en el momento preciso. Y hasta ahora, bueno, pudimos haber hecho la vacunación mucho antes de lo que le hicimos, pero confrontamos este bloqueo. Entonces, hasta con eso también se ha jugado dentro de esta pandemia. Finalmente, nosotros denunciamos también allí un apartheid alimentario, volviendo al tema de las cifras de la FAO. También el Programa Mundial de Alimentos de la ONU prevé que el número de personas
que pasan hambre podría duplicarse antes de que se pueda controlar la pandemia, a menos que se tomen medidas rápidamente, dice el Programa Mundial de Alimentos. Como decíamos, 1 en cada 3 personas ahorita sufre de hambre. ¿Por qué hacer estas reflexiones y por qué volver un poco al espíritu de lo que decía el maestro Aristóbulo? El maestro Aristóbulo el 4 de febrero se cuestionaba cómo era que todo el sistema político venezolano, todo el Congreso de Venezuela estaba de acuerdo, se daba cuenta de la mala situación en la que estaba el país, y él se preguntaba, ¿cómo no iba a reaccionar el país? ¿Cómo no iba a haber un alzamiento? Bueno, hoy en día nosotros, todo el andamiaje internacional, las estructuras multilaterales, los organismos internacionales, Naciones Unidas, FAO, OMS, todos saben lo que ya nosotros sabemos, todos saben que este sistema nos está a nosotros dando, generando toda esta serie de problemas y lo vemos muy claramente en la pandemia. Entonces no vamos a reaccionar, tenemos nosotros que reaccionar. El 4 de febrero de 1992, Carlos Andrés Pérez, que era el presidente en el momento del país, venía regresando justamente de Davos, cuando surge la rebelión militar. Entonces yo creo que no hay mejor día como hoy para nosotros, desde nuestro debate, hacer también una rebelión contra ese sistema. Carlos Andrés viniendo de Davos se encuentra una rebelión, nosotros a esos señores de Davos hoy que pretenden controlar el mundo y que no les importa lo que esté padeciendo la humanidad y el planeta a través de esa pandemia, entonces respondámosles nosotros desde aquí con nuestra rebelión y nuestro debate y nuestra batalla de ideas. Entonces, muchas gracias, vamos así a apertura a este debate. Vamos a pasar al video de Sacha Llorenti, que es el secretario ejecutivo de del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. En primer lugar, quiero agradecer a la humanidad, al Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del comandante Hugo Chávez Frías y al Instituto Simón Bolívar por la invitación que se me dio para participar en este foro internacional denominado Revolución y Cambio de Época en el siglo XXI, a 30 años del 4 de febrero de 1992. Quiero felicitar además a estas instituciones por la iniciativa de escoger esta fecha tan especial no solo para Venezuela, sino para el continente americano y para los pueblos del mundo. Esta fecha tan especial como es el 4 de febrero para hablar y debatir sobre estos temas tan importantes. En primer lugar, yo quiero tratar de hacer un pequeño esbozo de algunas tendencias globales y cómo es que esas tendencias globales han sido interpretadas a la luz de la trágica pandemia que todavía la humanidad sufre y cuáles son las lecciones del 4 de febrero de 1992 a 30 años de esa fecha y qué es lo que nos depara un poco el futuro. En primer lugar, creo que entre las grandes tendencias de la humanidad está el hecho de que ahora, en el año 2022, tenemos al imperio estadounidense en una franca decadencia, sobre todo por las contradicciones internas que tiene esa sociedad, producto, por supuesto, del capitalismo, del neoliberalismo, de la profunda desigualdad, pero también cómo va perdiendo influencia en el mundo. Algunos de esos hechos pueden ayudarnos a entender esta situación. Por ejemplo, que sucedió en Siria, pese a la tremenda agresión imperial contra ese pueblo logró remontar una guerra impuesta contra ellos, pero también lo sucedido en nuestra propia región. Las criminales amenazas y hostigamiento a través de la imposición de un bloqueo económico, comercial y financiero contra países como Venezuela, como Cuba y otro tipo de sanciones, de medidas más bien coercitivas unilaterales
impuestas ilegalmente por Estados Unidos contra, por ejemplo, Nicaragua, no han podido lograr el objetivo que tenían, que era acabar con los gobiernos revolucionarios. Creo que esa es otra señal del debilitamiento del imperio estadounidense, y esta es una época en la que, por supuesto, habrán muchos riesgos, porque a medida que vaya debilitándose, utilizará más la violencia, utilizará más los distintos métodos para interrumpir los procesos revolucionarios o incluso los procesos democráticos que a ellos que no coinciden con sus intereses. Pero además de esta, que creo que es una tendencia que nos lleva probablemente a un mundo multipolar, no es la única. Vivimos una época muy particular, porque como decía el historiador Yuval Noah Harari, existen algunas amenazas que son unas amenazas en contra de toda la especie humana, que amenazan, valga la redundancia, la existencia de la especie humana. Entre esas amenazas, este historiador israelí apunta, por ejemplo, a la amenaza nuclear, a la posibilidad de que exista un enfrentamiento nuclear, que reconocer que hay decenas de miles de armas nucleares, atómicas, alrededor del mundo, y que lo que ahora parece impensable es una posibilidad, porque estas armas están localizadas, reitero, en distintos puntos del mundo y pueden ser utilizadas. Luego, la otra gran amenaza tiene que ver con la disrupción tecnológica, el hecho de que existe una serie de tecnologías que van a modificar la propia noción que tenemos de nosotros mismos como seres humanos. Ahora lo que se denomina, por ejemplo, la inteligencia artificial, conoce a los usuarios de, por ejemplo, redes sociales, conoce a los usuarios mejor que ellos mismos y pueden alterar distintos escenarios políticos, económicos o sociales. Pero además está, por supuesto, la ingeniería genética como otro tipo de tecnología que también pone en riesgo, si no es regulada, la propia existencia de nuestra especie. La tercera amenaza que apunta Harari es la del cambio climático. Y el cambio climático, con una acelerada extinción de muchas de las especies, alterando distintos ecosistemas, es además provocando fenómenos extremos en distintos lugares del mundo. Es otra gravísima amenaza cuyo origen primigenio está, por supuesto, en el modelo de producción, el modelo de consumo, es decir, en el propio capitalismo. Pero a estas amenazas, a mí me gustaría añadir una, que es la de la desigualdad. La desigualdad, que además durante la pandemia se ha visto absolutamente, más bien la pandemia ha logrado que se concentre mayor riqueza en pocas manos y poniendo en un grado de vulnerabilidad a mucha más gente. La desigualdad también es una gravísima amenaza que, por supuesto, puede llevar consigo no solamente situaciones terribles de carácter social y político, sino que, reitero, amenaza a la propia existencia humana. La pandemia nos ha sido como una lente, como una lupa, que nos ha permitido ver cómo funciona el modelo, el sistema, de una manera muy, muy clara y evidente. Es decir, por ejemplo, el hecho de que algunas potencias, los primeros meses de la pandemia, hayan utilizado prácticas de piratería para adueñarse de equipos de bioseguridad, de respiradores, de medicamentos, asaltando prácticamente envíos que iban destinados a otros países, es un ejemplo claro de que para los poderosos no existen reglas, no existe el derecho internacional, no existen esos principios y esos propósitos
que están enmarcados en la propia Carta de las Naciones Unidas. Pero además, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con la distribución de vacunas, algunos países las han acaparado a tal punto de comprar hasta 3 veces sus necesidades en términos de vacunas, mientras países no han alcanzado siquiera el 1 o 2% de inmunización, lo que hace que la pandemia se extienda, que aparezcan nuevas variantes y que, por supuesto, pongan en peligro a toda la humanidad. La pandemia en ese sentido nos muestra cómo funciona el neoliberalismo, cómo funciona el sistema capitalista, privilegiando a algunos y además no solamente concentrando la riqueza, concentrando los bienes que deberían ser comunes, sino que cuando a los poderosos se les ocurre, utilizan la fuerza para imponer sus agendas. Ahora, ¿qué tiene que ver este pequeño resumen de algunos de los rasgos de los tiempos actuales con el 4 de febrero de 1992? Pues muchísimo, porque hay que recordar que el levantamiento militar del comandante Hugo Chávez Frías se da en un momento en que la izquierda global estaba derrotada cultural, militar y políticamente. Pocos meses antes del 4 de febrero se había derrumbado la Unión Soviética, poco antes había caído el muro de Berlín, es decir, había un desconcierto total en la izquierda de esa época, y el neoliberalismo marchaba campante por los pueblos de nuestra América, vendiendo los recursos naturales, precarizando las relaciones laborales, sometiendo a las reglas supuestamente del mercado a la mayoría de la gente, promoviendo la desigualdad y obviamente generando gravísimos dolores a la mayoría de la gente. Es en medio de esa noche neoliberal que sucede el levantamiento del 4 de febrero. Y quiero vincular este hecho, el del 4 de febrero, al de la noche del 13 de diciembre de 1994, cuando en La Habana aterriza el comandante Hugo Chávez Frías después de haber pasado varios meses en la cárcel y se da el primer abrazo con Fidel Castro. Ese abrazo, también en medio de esa noche neoliberal, es la pequeña luz que quiebra la noche, que quiebra la oscuridad, y es esa pequeña luz que da inicio al alba en sentido figurado, pero también al alba a esta alianza bolivariana por los pueblos de nuestra América. Porque es tan importante ese encuentro, porque hasta ese momento habían ciertas dudas de cuál era el carácter del levantamiento del 4 de febrero, cuál era el carácter del propio líder de ese levantamiento, del comandante Hugo Chávez Frías, y el encuentro con Fidel cierra todas las dudas, y su participación al día siguiente conmemorando al libertador Simón Bolívar en la Universidad de La Habana, da una claridad sobre el rumbo de la revolución que lideró el comandante Hugo Chávez Frías. Por supuesto, con un contenido altamente antiimperialista, con un contenido altamente anticapitalista, anticolonialista y también, por supuesto, antipatriarcal. Luego viene, por supuesto, la victoria electoral del comandante Hugo Chávez, que abre un ciclo en la historia de nuestros pueblos, porque se instala poco después la primera asamblea constituyente que da inicio en realidad al siglo XXI. Luego seguirán otros procesos hasta ahora, después de más de 20 años. Ya hay procesos constituyentes en el mundo que siguen el ejemplo, la línea de lo que hizo el comandante Hugo Chávez Frías a partir del 4 de febrero de 1992. Bueno, el tiempo se agota, pero quiero resumir simplemente esta intervención con el hecho de que la gran lección antiimperialista, no solo del 4 de febrero, sino de toda la trayectoria de la vida
política del comandante Hugo Chávez Frías está plenamente vigente. Y lo demuestra los grandes logros y las victorias del pueblo venezolano ahora bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, lo mismo las victorias de la revolución cubana, de la revolución nicaragüense, de la revolución boliviana. Y otro de los grandes legados, y con esto termino, es el inicio de un proceso de integración regional a través de la creación de instancias como UNASUR o CELAC y el ANA en particular, que ahora está en la vanguardia de la lucha por la vida, por la independencia, por la soberanía de nuestros pueblos. Bueno, espero que estos pequeños pincelazos puedan ayudar al debate que se desarrolla en este importante evento. Va un saludo caluroso y revolucionario a todas y a todos. Muchas gracias. Sus palabras al secretario ejecutivo de la ALBA, Sacha Llorenti. Muy importante su reflexión, por supuesto, en de cara a esta pandemia, sobre todo el papel que podemos tener nosotros como procesos revolucionarios en cuanto a utilizar la unidad, la integración de nuestros pueblos para combatir precisamente a este modelo. Una importancia y como ha sido ejemplo el ALBA, precisamente para responder a la pandemia desde la solidaridad, desde la complementariedad, desde la cooperación y no desde como quieren algunos, los señores de Davos, que sea a través de transacciones financieras y que le agradezcamos que ellos tienen el dinero para pagar las patentes y este tipo de soluciones que ellos bondadosamente nos dan. Vamos a seguir nuestro debate entonces nos orgullece presentar ahora a nuestro compañero y amigo Amsat Bukari Yavara, presidente de la Liga Panafricana Umoja, que nos acompaña hoy y que lo invitamos a compartir sus reflexiones sobre este tiempo intrapandemia. Amsat. Muchas gracias. Buenos días todas y todos. Esta es mi quinta visita aquí en Venezuela y la primera fue 3 años por la toma de posesión del presidente Maduro, y pienso que cada visita aquí es una buena cosa para reforzar la lucha internacionalista. Quiero agradecer a la organización del foro y por la oportunidad de hablar aquí sobre la situación y el punto de vista desde África. Desde hace 2 años, la lucha contra la pandemia del coronavirus ha sido una forma de unir y dividir al mismo tiempo el mundo. La lucha sigue en varios frentes porque estamos en un mundo multipolar con intereses y relaciones de poder en evolución cada día. El siglo XXI empezó hace 20 años y los temas de este foro forman parte de rupturas y continuidades. Tal vez podamos hablar de un ciclo de 20 años y la pandemia están abiertando un nuevo ciclo de 20 años. De hecho, desde el 11 de septiembre de 2001, no se ha visto un evento más impactante en el mundo que la pandemia del coronavirus. El 11 de septiembre sumió al mundo en lo que los Estados Unidos llaman la guerra contra el terrorismo. Este primer ciclo del siglo XXI vio la construcción de una primera política de seguridad basada en tecnologías biométricas de vigilancia y control, que está dirigida más particularmente a los pueblos árabes y africanos y a los migrantes del mundo. Se creó también el grupo del Axis Evil, un grupo para países que rechazan el discurso imperialista y que deben subir sanciones por el punto de vista de los imperialistas. 20 años después, el 11 de septiembre, la pandemia ha movilizado de nuevo el tema del miedo para renovar el concepto de la terror.
para imponer medidas contra la pandemia, medidas que caían dentro del sector científico y médico. Los discursos políticos fabricaron el miedo al acercamiento, el miedo a contagiar a las personas queridas y el miedo mismo a respirar. La pandemia también ha demostrado cómo perdura el racismo. Durante los primeros meses de la pandemia, los países occidentales miraban con mucha condescendencia y sin vergüenza cómo se desarrollaba el virus en China. Luego salió el virus de China y apareció el racismo antichino en los países occidentales. La pandemia se ha extendido por todo el mundo de forma espectacular, excepto en gran parte del continente africano. Y es hacia África donde más rápido se ha hecho el vínculo entre la pandemia, el racismo y el capitalismo. Los imperialistas le han prometido a África cientos de millones de víctimas, pero África resiste mucho más mejor que el resto del mundo. Algunos han argumentado que la resistencia de África se debe al hecho de que África está afuera de la globalización, simplemente que África ofrecería menos puntos de entrada para el virus. Otros han dicho que África es un continente poblado en su mayoría por jóvenes, mientras que el virus afecta a las personas más vulnerables. El estilo de vida, la genética y otros elementos se han adelantado para explicar la baja incidencia de víctimas africanas del coronavirus. Nunca se pone la pregunta de las víctimas del capitalismo o del neocolonialismo como se fue por el coronavirus. Pero las consecuencias económicas de la pandemia significan por los pueblos de África un nuevo ciclo de recolonización y depredación económica. Fue muy difícil para que Europa reconozca que los países africanos pueden organizarse y dar una propia respuesta africana a la pandemia. La Unión Africana ha intentado organizar la respuesta africana. Algunos presidentes de África intentan promover médicos y tratamientos africanos. Lo que debemos entender es que África tiene también su propia lectura de la pandemia. Primero, por un lado, la pandemia ha mostrado fracturas dentro de África entre una élite conectada con el resto del mundo, con la red social, y que tiene la información sobre lo que se pasa en el mundo, y las masas africanas que siguen su vida en el sector informal como si nadie se ocurriera. Luego, por primera vez en su historia, los africanos vieron a los europeos morir masivamente a causa de una pandemia. Por primera vez, aparecían en Europa discursos alarmistas y miserables que estaban reservados para África. La pandemia ha hecho que Europa, el mundo occidental, toma conciencia de su mortalidad. La omnipotencia de Occidente, su hegemonía, ha llegado a sus límites. O eso lo pensábamos, porque la pandemia iba a hacer a Europa menos arrogante y más benevolente. En realidad, los países occidentales sometidos al capitalismo han visto en la pandemia una nueva oportunidad para lanzar una nueva operación de acaparamiento por desporo. El imperialismo ha apostado por el colapso de los países del sur, de los países de África. Los imperialistas vieron la pandemia como una crisis que facilitaría
el derrocamiento de gobiernos que resisten o de gobiernos neocoloniales que están a punto de caer ante las insurgencias populares en África. Europa, que había colonizado África, utilizando la narrativa de la misión civilizadora, quería tomar de nuevo esta narrativa en el contexto de la pandemia. En el caso de Francia, una nota estratégica para la atención de los diplomáticos franceses explica, por ejemplo, cómo la pandemia conduciría a la caída de los gobiernos y estados africanos. La nota explica que Francia tiene que apoyar las sociedades civiles africanas muy rápidamente para aprovechar de este periodo para reconstruir su neocolonialismo. Hace 3 meses publicó un importante libro que se intitula El imperio que no quiere morir, una historia de France-África, que trata del neocolonialismo francés y de la política médico del presidente Macron hacia de África. Es una política muy neocolonialista y muy racista que se respalda sobre la narrativa de la pandemia. Pues, contrariamente a las expectativas de las cancillerías occidentales, los países que resisten no se han derrumbado y la pandemia ha reforzado la solidaridad. La pandemia ha también acelerado el control biopolítico de los pueblos y el cierre de las fronteras, incluso entre países africanos. Sin embargo, las fronteras de África se han trazado de tal manera que ningún país de África puede sobrevivir solo. El panafricanismo aboga el levantamiento de las restricciones de movimiento dentro de África. Por lo tanto, la pandemia ha contribuido a que los países africanos revisen su política de integración, su política de cooperación y su política de solidaridad. La pandemia ha hecho retroceder al panafricanismo que se ha dado otros lugares de expresión. Desde este punto de vista, las redes sociales y las nuevas tecnologías han sido un instrumento muy importante para mantener las relaciones a distancia. El confinamiento del mundo ha desarrollado la imaginación y en los próximos años, sin duda, veremos nuevas formas de creatividad y estética, nuevas tecnologías que intentarán un poco más dar respuesta a los sentimientos de ausencia y soledad que se han hecho aún más fuerte, especialmente en los países occidentales. La pandemia también ha reavivado la batalla entre el Estado y el mercado. Los estados han impuesto restricciones y políticas de salud pública que pueden haber perjudicado los intereses de actores económicos. Pero al mismo tiempo, la salud se ha convertido más que nunca en un mercado como cualquier otro. Y se trata, cuando se habla de África, de la demografía, del cambio climático, de la migración, del acceso a las vacunas, de los recursos naturales, y por todo eso, los imperialistas quieren absolutamente que los africanos paguen una factura que no se corresponde con lo que África ha pedido. Este proyecto es la definición del imperialismo, del nuevo imperialismo del siglo XXI. El peso de las nuevas tecnologías digitales, la inteligencia artificial y la programación informática también corren el riesgo de reducir parte de la vida a los algoritmos. Estamos entrando en un periodo de ciberdemocracia, una ciberdemocracia donde la libertad de información y el conocimiento están recursos fundamentales para el poder.
Los países que tienen una tecnología superior piensan que son naturalmente superior a los otros. Estos países imponen su derecho de propiedad intelectual y militarizan el progreso científico de acuerdo a sus intereses geoestratégicos y no al servicio del pueblo. Las vacunas están dibujando una nueva mapa del mundo y la nueva Guerra Fría. Un nuevo apartheid se ha asentado en torno de la ciencia, la tecnología y lo médico. Los medios económicos puestos en marcha para luchar contra el coronavirus parecieron excepcionales, principalmente porque esta pandemia afectó a los países occidentales. Al mismo tiempo, otras pandemias que afectan a África no suscitan ninguna movilización científica o financiera. La pandemia del coronavirus muestra que la vida no tiene el mismo valor en todas partes del mundo. En conclusión, el mundo de la intrapandemia trae una mirada crítica y también oportunidades para poner en marcha un nuevo proyecto de reparación para África y para la humanidad. Este nuevo marco de reparación necesita una política más inclusiva y abierta a la benevolencia, particularmente en el bienestar cognitivo. En el plano geopolítico, es necesario entre África y América del Sur, que muchas veces se materializa desde la política médica de Cuba con los países socialistas y los pueblos hermanos de África. Debemos rodear la política de cooperación médica con políticas de cooperación y solidaridad en todos los demás ámbitos de la vida de nuestros pueblos. Es moviéndonos en esta dirección que podemos romper el ciclo de terror y construir la revolución panafricanista y bolivariana del siglo XXI. Umoja Nguvu, la unión hace la fuerza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sad. Importante reflexión, importante llamado también a que nosotros busquemos, desarrollemos mayores mecanismos de cooperación y de solidaridad en momentos así entre nuestras regiones. Creo que ese llamado es sumamente pertinente en un momento como el de hoy. Quiero pasarle ahora la palabra a nuestra compañera y amiga Adrienne Pine. Adrienne, doctora en antropología y también integrante de la organización Argos y una querida luchadora también dentro del imperio por la dignidad de los pueblos, como siempre lo ha hecho con su solidaridad con Venezuela. Adrienne. Muchísimas gracias, Carlos. Es un increíble honor estar aquí entre tanta gente que admiro. Me disculpan, me dijeron hace 2 horas que iba a dar esa presentación y acabo de escribirla, así que no tiene conclusión, pero pues ya concluiremos juntos. Hay muchas formas de abordar este tema, pero ya que recién publicamos un libro que se llama Asilo a la Venta y también he tenido la dicha de trabajar con Argos, Observatorio de Migración y Derechos Humanos, voy a tratarlo desde la perspectiva de movilidad humana. La mayoría de los migrantes hoy día son los que huyen de la violencia regionalizada del sistema capitalista imperialista, ya sean los hondureños que huyen de la violencia provocada por 12 años de dictadura impulsado, que recién terminado gracias a la victoria del pueblo, impulsado por un golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos, o los venezolanos que salen del país por los impactos económicos de la guerra híbrida de las medidas coercitivas, también con origen en la ciudad donde yo vivo, Washington. Pero no solo huyen del capitalismo, sino que al huirse presentan oportunidades de lucro en cada momento de su trayectoria.
La industria de la migración y del asilo incorpora a coyotes, contratistas de seguridad militarizada, cárceles privados, abogados de inmigración, ONGs, expertos psicológicos y en condiciones de país, como yo, en el caso de Honduras, frente a las cortes migratorias estadounidenses. La violencia de las fronteras se aumenta cada vez más con su externalización en términos de la represión de migrantes en cualquier lado. Por ejemplo, en el caso de la represión de los migrantes hondureños por las Fuerzas Armadas y Policías de Guatemala y en México, un gran favor al imperio, mientras las fronteras geográficas se vuelven cada vez más impenetrables para los seres humanos. Obviamente, el capital fluye como el agua contaminada de los ríos hondureños por el extractivismo bárbaro posibilitado por el antes mencionado golpe de Estado. Los migrantes huyen de la violencia del imperio hacia el imperio, pero no les suelen quedar muchas opciones. Y la mercantilización del asilo, pues obviamente tampoco les favorece. El volumen de migración a nivel mundial en cualquier momento sirve como especie de barómetro como para medir lo grave de la violencia capitalista, imperialista, que también provoca el calentamiento global, obviamente. Con la pandemia, esta violencia ha sido más claro que nunca y lo podemos analizar a través de la migración. Tomemos acá 3 ejemplos, los de Honduras, Estados Unidos y Venezuela. Para no alargar mucho, en 2 de los 3 países, todos sabemos que la pandemia ha sido exageradamente grave, con los índices de infección y muerte más altos del mundo. En los Estados Unidos, esto se debe a la reestructuración industrial de la industria hospitalaria y la privatización total de las corporaciones de tecnología médica y farmacéuticos, quienes gastan más que cualquier otra industria en financiar las campañas de los políticos del bipartidismo estadounidense, facilitado por la agudización del capitalismo de las políticas neoliberales, empezando más o menos con la presidencia de Ronald Reagan. El pueblo estadounidense sufre del lucro médico. Hemos puesto muchos muertos de COVID y las comunidades que más muertos han puesto son los que más carecen de representación democrática. Los encarcelados, los no ciudadanos, las comunidades negras e indígenas cuya derecho a la autorrepresentación a nivel local ha sido usurpado en muchos casos por gerentes neoliberales, como lo fue en el caso de Flint, Michigan, donde se vivirá por generaciones que vienen los impactos biológicos del veneno del plomo, resulta de esa política. Ese último ejemplo se replica en cientos de ciudades estadounidenses y se debe entender como análogo a un golpe de Estado. Es un golpe de ciudad promovido por el gobierno estadounidense, pero con efectos estructuralmente parecidos y semejantemente letales para sus habitantes como los que se viven en países golpeados por Estados Unidos, con toda la represión militarizada que implica un golpe que se puede medir en la cantidad de personas negras asesinadas por la policía estadounidense. Pero en vez de analizarlo así, los liberales estadounidenses, los demócratas en gran parte, suelen echar la culpa de la gravedad de la pandemia a los individuos que por sospechar de los motivos del gobierno y a las grandes compañías farmacéuticas rechazan el uso de la mascarilla y las vacunas, mientras los llamados conservadores echan la culpa a los liberales y a los migrantes. Honduras, por su lado, ha sufrido la exportación de la llamada democracia estadounidense, o sea, el modelo neoliberal, durante el mismo plazo de tiempo, aunque se ha vivido por la mayoría de hondureños de una forma aún más grave que por la mayoría de gringos sin acceso a salud debido a su estatus de colonia y base militar de Estados Unidos. Y aunque con el gobierno de Mel Zelaya se detuvo un poco el avance,
Siempre durante su gobierno fue aprobada la CAFTA, negándole a los hondureños el acceso a muchos medicamentos genéricos y empeorando la situación de salud en el país. Pues con el golpe de Estado de 2009 se agudizó con una hazaña brutal. Ataques violentos a los sindicatos de trabajadores de salud que salieron a las calles a protestar el golpe y la privatización del sector de la salud. El desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social descubierto en el 2015, provocando miles de muertes excesivos y la destrucción de esa institución. La crisis provocada por el acuerdo entre el dictador Juan Orlando Hernández y el Fondo Monetario Internacional de destituir a cantidades enormes de trabajadores de salud del sector público en el 2019 y el robo de fondos dirigidos a los hospitales públicos. Así que no fue ninguna sorpresa cuando los fondos millonarios recibidos por el dictador para construir hospitales móviles, en particular para el COVID, desaparecieron junto con los contratistas, amigos del régimen, provocando las protestas de los últimos 2 años con el lema ¿dónde está el dinero? Y tal y como en el país del patrón, en vez de ofrecer acceso a la salud, utilizaron la pandemia para intensificar las políticas de represión, favoreciendo a la industria capitalista. En este caso, también más exageradamente la industria de la droga, pero no solo la farmacéutica. Los muertos del virus y la intensificación de la violencia estatal tienen resultado totalmente predecible en Honduras. La intensificación de la huida de hondureños hacia el imperio. Algo interesante en este proceso es que el primer año de la pandemia, el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, con su discurso y práctica altamente xenofóbico y antimigrante. En Estados Unidos, los liberales, los demócratas, se horrorizaron sobre la violencia de los campos de concentración, la frontera, la separación de niños de sus familias y la victimización de los refugiados, sin mencionar que esas políticas se arrancaron bajo Obama. Con el inicio de la pandemia, denunciaron correctamente las condiciones sanitarias en las cárceles migratorias, raíz de los índices altísimos de contagio de COVID dentro de los mismos y también de las protestas reprimidas con gas lacrimógeno en muchos casos de los migrantes presos. También denunciaron la implementación del Título 42, impulsado por el asesor de Trump, Stephen Miller, supremacista blanca, que prohíbe el paso de una mayoría de solicitantes de asilo en la frontera, utilizando el peligro de contagio como excusa. Denunciaron el hecho de que el brote inicial y mayor de la pandemia en muchos países latinoamericanos se debió a los vuelos subcontratados a compañías privadas de deportaciones de refugiados que se infectaron en las cárceles privadas o en los mismos vuelos. La segunda mitad de la pandemia se ha vivido bajo Biden y a pesar del hecho de que no ha cambiado la política migratoria desde Trump y que de hecho se puede argumentar que ahora la cosa está peor, los demócratas calladitos. Ahora miremos el caso de Venezuela. Denegado el acceso a las vacunas COVAX, como mencionó Carlos, en medio de una guerra económica que según el CIPER, el Centro de Investigación Política y Económica, entre el 2017 y 2019 cobró 40,000 vidas excesivas en el país, el gobierno operando con entre 1 y 2%, creo, de su presupuesto, según la reportera especial de la ONU, debido tanto a las medidas coercitivas como al intento de golpe del farsante Guaidó, perpetrado todavía por el presidente Biden y el robo de fondos que implica eso, ha logrado índices de infección y de muerte dramáticamente menores que los de sus vecinos y que los Estados Unidos. La migración venezolana, que coincida, por supuesto, con el inicio de la imposición de las medidas coercitivas, siempre antes era país principalmente receptor de migrantes, es mucho menor que la migración hacia el exterior de los países vecinos, gobernados bajo el yugo directo de Estados Unidos.
A pesar de sus raíces en las medidas coercitivas, sin embargo, en los medios son mal identificados todos los venezolanos migrantes como víctimas de la dictadura socialista, mientras los pobres, migrantes pobres venezolanos también son identificados como criminales violentos, utilizando el mismo discurso que Trump hacia los migrantes mesoamericanos. Y los migrantes venezolanos, por lo menos los pobres, experimentan políticas xenofóbicas y violentas donde vayan. Digo por lo menos los pobres porque sabemos que los élites están muy bien recibidos en Miami y Madrid. En el contexto de la pandemia, el trato discriminatorio hacia los venezolanos migrantes pobres se ha convertido en vulnerabilidad extrema de infección y muerte, pues la mayoría, en particular los migrantes irregulares, son negados acceso a trabajo digno, vivienda digna o servicios de salud adecuadas en los países donde se encuentran. Los que logran llegar a los Estados Unidos de forma irregular hasta ahora funcionaban muy bien para la propaganda del Departamento de Estado en contra de Venezuela como supuesta dictadura socialista, y estadísticamente reciben asilo político mucho más seguido que, por ejemplo, los hondureños, huyendo de lo que hasta la semana pasada fue una verdadera dictadura militar. Pero esta semana han denunciado los republicanos más anticomunistas los vuelos de deportación de venezolanos hacia Colombia aprobado por Biden, lo cual obviamente también les pone en riesgo del virus, entre otras cosas. De repente, vivir en la pobreza provocada por la guerra económica del imperio, pero con la seguridad, la dignidad y la posibilidad de sobrevivir la pandemia que ofrece un Estado que rechaza la lógica capitalista e imperialista, a muchos venezolanos en el exterior no les parece, como dicen mis amigos en Honduras, tan peor. El plan Vuelta a la Patria ya ha recibido, a ver, dime qué cantidad, porque siempre, muchos miles de venezolanos, migrantes venezolanos retornados, quienes ahora tienen acceso a vacunas, a comida, a casa, a la dignidad, a la vida, por humilde que sea. Como los hondureños y los estadounidenses, merecen mucho más. Y hasta ahí llegué escribiendo, pero gracias. Muchas gracias, Adrian. Efectivamente, yo creo que lo que nos revela esta pandemia es precisamente que estamos en medio de una guerra, y una guerra que tiene múltiples formas y que precisamente no tiene piedad con las poblaciones humanas, más bien busca acentuar esa promoción del dolor, esa promoción de la desestabilización en medio de una situación como esta. Toma venganza en nosotros no solamente quitándonos el acceso a las vacunas, pero también tomando venganza en contra de los venezolanos y venezolanas que, por ejemplo, como tú mencionabas, han tenido que estar alrededor del mundo. Y sin embargo, bueno, los pueblos que resisten, los pueblos que luchan, están dando una lección de que a través de la solidaridad y a través de optar, creer, confiar en una salud pública, en de verdad atender la pandemia, podemos incluso dar esos resultados que generó hasta sorpresa en aquellos que creían que con una pandemia y con los intentos de golpe y los mercenarios y todo al mismo tiempo nos iban a derrumbar. Aquí seguimos y seguiremos. Bueno, le doy la palabra entonces a nuestro compañero Costas Isillos de parte de la Red en Defensa de la Humanidad desde Grecia. Nos acompaña también y por favor sus consideraciones acerca de nuestro tema. Hola, muchas gracias, Carlos. Buen día. No les voy a hablar en griego. Tuve la suerte de haber nacido en Argentina, por eso. Yo creo que el tema hasta ahora es infinito, porque cada vez que escucho una intervención aprendo, pero también tengo la convicción y estoy más y más convencido de que es el momento histórico de la red. Es el momento de unir fuerzas, como decía esta mañana con Beto y con otros compañeros de España también. Y es un desafío muy grande, porque, por supuesto,
dentro de este contexto global de la pandemia, es la primera vez en la historia moderna después de la Segunda Guerra Mundial que durante la pandemia tenemos a 40 países miembros de la ONU bajo sanciones. Un quinto de los países inscritos en la ONU. 40 países. Tenemos que unirnos. No puede uno solo. Entonces, ese es otro desafío. Y tenemos un denominador común, tenemos una base común de análisis para seguir adelante. Por supuesto, no vamos a crear una plataforma ideológica, pero sí tenemos la oportunidad de crear frentes de lucha y de trabajo en los sectores de la sociedad que nos interesan. Los marginalizados, la gente que vive en extrema pobreza, los intelectuales, los jóvenes, los estudiantes, los científicos y por supuesto, los pueblos que dentro de estos 40 están sufriendo ocupaciones ilegales del imperialismo y guerras. Tener en cuenta que estos 40 países, los 28, 12 son bajo de sanciones de la ONU, que es un otro tema que hay que discutir, pero los 28, como Venezuela, Cuba, Irán, Irak, Siria, etcétera, me olvido de muchos, sanciones completamente fuera del marco y del derecho internacional, dentro de una pandemia que está quitando vidas y no hay comercio para una aspirina, para material médico, para comprar lo que es necesario para poder contender y enfrentar a esta pandemia. Así que la crisis del capitalismo dentro del contexto global no es la primera ni la última. Cada crisis tiene sus características. Pero también un peligro común es de que en cada crisis que es muy profunda, el capitalismo elige guerras para salir de sus crisis. Y estamos en ese momento. Las guerras periféricas son más intensas. Tenemos nuevos focos de instabilidad. 2.500 millones de armas norteamericanas en Afganistán no se las olvidaron. No fue un accidente, se las dejaron. ¿Por qué? Porque Afganistán necesita pasar por una tragedia humana donde una gran población masculina tendrá que entrar en ejércitos mercenarios al servicio de la destabilización de la región cerca de Kirguistán, cerca de Azerbaiyán, cerca de China del Oeste con los uiguros, etcétera, etcétera. Así que los planes de intensificación imperialista son reales. Seguramente cuando yo voy a volver a Grecia me van a preguntar, hacer provocaciones mediáticas que siempre nos hacen cuando volvemos de Cuba o de Venezuela. Y escuchando al presidente Maduro, pero también a los compañeros cubanos, les voy a decir que estamos a favor en la red de la intervención cubana mundial, pero con un ejército de uniforme blanco, con enfermeros, médicos que salvan vidas en el mundo. Estamos a favor de esas intervenciones. La brigada Henry Reeves llegó a Italia y Andorra y dejó una semilla para toda Europa. Cuando Europa, en el Parlamento Europeo o en los parlamentos europeos, se peleaban los partidos políticos sistémicos si van a bajar o van a subir el presupuesto militar. Siempre lo subían. El ejemplo de mi país, que es un país muy pequeño, endeudado bajo la dirección del FMI, espero que Argentina no siga en eso, el FMI, vamos a seguir pagando hasta el 2062 nuestras cuotas, donde seremos revisados por los auditorios del FMI cada 3 meses, por los próximos 40 años. Pero este año el gobierno de derecha aprobó la compra de armas, de submarinos, de aviones de Francia, de submarinos de Alemania, de equipo militar de Estados Unidos, junto a Turquía, que también como miembro de la OTAN está haciendo lo mismo, porque tenemos que ser elegidos como enemigos, como pueblos que no tenemos nada de
pelearnos entre nosotros porque somos vecinos más de 1000 años, como ustedes con el pueblo colombiano también lo son, hermanos, pueblos hermanos, pero la OTAN necesita ese desequilibrio en este mundo multipolar y multicéntrico porque la pérdida de su hegemonía mundial crea esos peligros. Ahora, termino rápidamente con 2 puntos más. Necesitamos recuperar nuestra filosofía. Y lo digo eso porque la filosofía es una ciencia muy antigua en mi país, pero generalmente, como muchas ciencias que han ayudado a la humanidad para dar un paso adelante en la civilización humana, cuando uno se encuentra, por ejemplo, con un manager de una multinacional, con otro, en las primeras negociaciones, uno le hace la pregunta al otro, la siguiente: ¿cuál es la filosofía de su compañía? ¿Cuál es nuestra filosofía? No es la filantropía, es la solidaridad. ¿Cuál es nuestra filosofía? No el egoísmo individual, pero el mejor vivir colectivo de los pueblos del mundo. Así que esta es una batalla no solamente ideológica, pero va de valores humanos, que no solamente atraen a la gente de la izquierda, pero a toda la humanidad. Y esa es nuestra apuesta, nuestro desafío, de ampliar nuestros ejércitos de intervención como el cubano y multiplicarlos. Y lo podemos hacer. El ejemplo de Venezuela es excelente de cómo ha manejado la pandemia, bajo esas sanciones sangrientas y genocidas. Entonces, el Homo economicus, como lo describen los Chicago Boys, ¿ah?, que ya están al fin de esta fase neoliberal y están tratando de descubrir la continuación del sistema capitalista, lo harán o lo están tratando de hacer, tratando de cambiar las ciencias filosóficas que pertenecen a los pueblos. Aristóbulo, como ustedes lo pronuncian, quiero decirles que en griego Aristóbulo, que es un nombre muy antiguo, quiere decir el hombre que está dedicado al derecho de los pueblos. Imagínense, yo no lo sabía bueno, sabía lo que quería decir, pero se los quería decir porque tienen que estar orgullosos de este hombre, de este maestro, de este profe, de este dirigente, como nosotros fuimos y estamos muy orgullosos de haber tenido a Manolis Gleyos, haber visitado a Venezuela el 2010, un héroe nacional griego que bajó la bandera nazi a los 3 días de la ocupación nazi en el abril de 1941, el 17, tenía 17 años, con su amigo, bajaron la bandera nazi, subieron la bandera griega, y fue el primer acto antinazi de una guerrilla de 2 jóvenes en Grecia, en una Europa ocupada por los nazis. Y uno de sus últimos deseos, porque fue un hombre maravilloso, como Aristóbulo, ustedes lo tenemos a Manolis, nosotros también como un maestro, conoció a todos los líderes prominentes del campo socialista, Mao Zedong, a todos los líderes soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial, con la excepción de Mikhail Gorbachev, que no le cayó nunca muy simpático. Pero conoció a Fidel, conoció a Che, conoció a todo. Y me dijo una vez: Costa, me han invitado a Venezuela, tú sabes que tengo 93 años, no puedo viajar, pero quiero conocer a Chávez. Quiero que sea mi último conocimiento con un líder revolucionario. Y cuando volvió a Grecia, hablaba y hablaba en los medios, no paraba de hablar, y me llamó su esposa, la viuda de Manolis, que tiene 89 años, y me dijo: Costas, decile a los compañeros venezolanos y a los latinoamericanos de que Manolis se fue, pero su legado quedó acá, con América Latina, con el estrecho que tiene con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, etc. Y es así, es así. Y termino con la extrema derecha en Europa, que es un otro peligro que está reapareciendo. Un neonazismo modernizado, impulsado por Trump y Bannon, que hicieron un trabajo ejemplar en Europa, entre comillas, ejemplar en los últimos 10 años. Y tenemos los movimientos de negación a la vacuna, los movimientos contra la vacuna, que no son marginales, no tenemos que subestimarlos. Los gobiernos, de la manera que tratan a esta gente, que más que todo es una gente humilde, popular, clase trabajadora, y lo desplazan del sistema, y ellos, como huérfanos de un sistema político,
son atraídos por la extrema derecha, con un populismo retórico que a veces usa frases de nuestra tradición de izquierda, revolucionaria, transformadora, progresista, y ese es un otro contexto de la pandemia que tenemos que tomar en cuenta, porque Europa se ha convertido en un laboratorio muy avanzado. El sistema capitalista necesita la extrema derecha para tener una reserva en tiempos de crisis, como lo hizo en la década de 30 en Europa con Hitler. Yo no digo que se va a repetir esa fórmula, pero tenemos que estudiar y analizar todo esto que está pasando en Europa con la pandemia, que está acelerando estos procesos. En lugar de un epílogo, yo quiero que nos imaginemos una sociedad en que la producción, como me decía en Cuba cuando estuve en Añico López, el primer cubano profe que yo tuve de filosofía, me decía, ¿qué es esto? Era un vaso de agua. Y les preguntaba a los alumnos, ¿qué es esto? Un vaso de agua, le decíamos. No, otra cosa. Un medio vaso de agua lleno. No, medio de agua, vaso vacío. Vidrio, contenido de oxígeno. No, dice, ustedes tienen que ver qué significa para los pueblos. Es vida. El agua es vida. No es una mercancía, como la salud o la educación. Así que el presidente de Pfizer, Albert Bourla, que desgraciadamente es griego, ganó $6 millones en un día, corregime si, en un día cuando tenían que anunciar que iba a ser aprobada por la FDA en Estados Unidos y las divisas subieron y sacó $6 millones en un día vendiendo sus divisas como presidente de la compañía. Esas cosas desaparecen de los medios, desaparecen, no existen. Entonces, también, ¿cómo vamos a usar nuestras herramientas, nuestras alternativas mediáticas, que son muchísimas, porque cuando tenemos que unir fuerzas, tenemos que unir a nuestros medios de información? Televisión puede tener una expansión mucho más grande que la OTAN. Y otros medios también. Y los medios pequeños, de compañeros heroicos que tienen programas en el Telegram o en el YouTube, como estaba contando el compañero de España. Así que con esta oportunidad de habernos conocido o reconocido o haber visto de vuelta entre nosotros, entre estos 3, 4 días que vamos a estar acá, tratar de intercambiar experiencias y soñar, como decía el presidente. Debemos soñar, debemos conquistar, porque se lo debemos a nuestros mártires que todavía están acá con nosotros y al futuro de este mundo que tiene que ser nuestro ejército. Porque la juventud está aquí, estaba donde yo estoy sentado ahora. El profe hablaba como un chico de 20 años que a veces no escuchás ese discurso de jóvenes. Brito. Muchas gracias y felicitaciones por la organización y al equipo de jóvenes, chicas y chicos que con sonrisas y poco de dormir, pero con mucho trabajo, transmiten este fervor revolucionario bolivariano que necesitamos cuando vamos a llegar al viejo continente con sus viejas ideas para tratar de cambiar un poquito el esquema, que es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Costas. Yo creo que la clave la diste con eso de cuál es nuestra filosofía. Mientras nuestra filosofía siga siendo la solidaridad, siga siendo la defensa de la humanidad y la defensa del planeta, vamos por el buen camino. Ahora a juntar esos esfuerzos. Compañeros y compañeras, yo creo que, bueno, con esto llegamos al fin, estamos acelerando un poco el paso de nuestra programación. Yo le pido a Sergio, compañero Sergio, que venga para iniciar nuestra próxima mesa, que es sobre el debate en temas de comunicación. Y continuamos aquí, seguimos aquí, pero ahora bajo la conducción de nuestro compañero y amigo Sergio Ar.